Bienvenidos, mi nombre es Diana Carreño y mi grupo y yo venimos a hablarles el día de hoy sobre el virus AH1N1 y sobre la pandemia que ocurrió en los años 2009-2010. Como breve introducción, esta pandemia fue causada por una variante del influenza virus A subtipo H1N1 que surgió en el año 2009. El 11 de junio del 2009, la Organización Mundial de la Salud la clasificó como nivel de alerta 6, es decir, pandemia en curso, y el 10 de agosto del 2010, la Organización Mundial de la Salud anunció el fin de la pandemia. Los virus de la influenza pertenecen a la familia de los Orthomyxoviridae y se clasifican en 5 géneros que son A, B, C, trogotovirus e Isavirus. Los de tipo A infectan a una gran variedad de aves y mamíferos y se dividen en diferentes subtipos. Hablando un poco sobre la nomenclatura del tipo A, en su superficie tienen dos proteínas que son H, que significa hemaglutinina, y N, que significa neuraminidasa, que son las principales determinantes de la patogenicidad del virus. En la naturaleza existen 16 tipos de H que van de H1 a H16 y 9 tipos de N que van de N1 a N9. La composición de un virus, la básica, es de una cápside, que es una especie de coraza protectora compuesta de proteínas, y un ácido nucleico, que en este caso es ARN, y tanto en el tipo A como en el tipo B son 8 cadenas. También tenemos la hemaglutinina, que es una glucoproteína antigénica responsable de la unión del virus a la célula infectada. Y también tenemos la neuraminidasa, que es una enzima facilitadora de la salida de los viriones de la célula infectada. La composición global de la partícula viral es 1% ARN, 20% lípido, cerca del 70% proteína y del 5 al 8% corresponde a carbohidratos. Los virus de la influenza sufren constantes variaciones en los tipos de proteína H y N que presentan. La primera es la deriva antigénica, que resulta de cambios en las proteínas ocasionados por mutaciones puntuales de los genes. Y la otra es el cambio antigénico, que se ve favorecido por la naturaleza segmentada del genoma viral. El cambio antigénico nos dice que un virus A y un virus B se pueden infectar una misma célula y sus genes se pueden combinar y puede generar un nuevo virus o una nueva cepa. Aquí tenemos un video que puede explicar como de mejor manera lo que ocurre. Entonces, el virus de la influenza infecta el tracto respiratorio de, en este caso, el cerdo. El virus infecta y ataca la célula de la mucosa respiratoria epitelial. Entonces, una cepa viral se dirige a la célula epitelial, entra y se une a ella por un proceso que se llama endocitosis y libera su genoma viral en el citoplasma. Luego, otra cepa viral infecta a la misma célula por el mismo proceso y también libera sus genes, que se mezclan con los que ya estaban presentes. A estos segmentos genéticos virales mixtos se les conoce como un nuevo tipo de cepa. Entonces, este intercambio de genes de virus de diferentes subtipos se ve facilitado en los cerdos, ya que estos se pueden infectar de virus de origen aviar, humano y, por supuesto, porcino. El origen de esta infección específicamente fue una variante de la cepa H1N1 con material genético proveniente de una cepa aviaria, 2 cepas porcinas y una humana, que sufrió una mutación y dio un salto entre especies o un heterocontagio de cerdos a humanos para posteriormente permitir el contagio entre personas. Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Vera y como ya lo habrán escuchado anteriormente, soy neumólogo egresado de la Universidad Javeriana. Para empezar, en este caso, voy a empezar hablándoles de lo que es la anatomía del virus H1N1. No se tiene muy bien en claro
porque hubo una combinación de estos diferentes genes, como pues podemos ver evidenciarlo en la imagen, en el cual hubo una combinación de lo que fue un grupo aviar, grupo humano y grupo porcino, en el cual pues podemos ver que el PB2 pertenece a ave Norteamérica, el PB1 pertenece a humano, el PA también pertenece a la ave Norteamérica, lo que es el HA, NP y NS es de cerdo Norteamérica y el NA y M es de cerdo Euroasia. Para seguir con la fisiopatología, podemos ver que esta gripe afecta lo que es todo el tracto respiratorio, siendo ya pues, lo que es la cavidad nasal y la faringe principalmente. Y en algunos casos llegando a afectar lo que es los pulmones. Eh, bueno, después de la transmisión por vía respiratoria, este afecta lo que son las células epiteliales respiratorias, de lo que es la tráquea y los bronquios. Esto ya adentrándose como tal, y pues ya para acontece su replicación, el cual da lugar a la destrucción de las células del huésped. Para la distribución del virus 9H1N1 en Colombia, se notificó casos pues, por la Civigila, el cual es el Sistema de Vigilancia de Salud Pública, el cual hubo una vigilancia intensiva del virus pandémico H1N1 hasta la semana epidemiológica 24, en el cual pues podemos evidenciar que Bogotá fue el mayor afectado por esta, porque tuvo un total de 5.536 infectados en el 2009 y 155 infectados en el 2010. Y Chocó siendo el menor afectado por esto, con un total de 23 personas infectadas en el 2009 y una sola persona infectada en el 2010. La tasa de mortalidad en Colombia la tomamos pues de esta misma fuente de Civigila, el cual nos dice que el Amazonas fue el mayor afectado por esto, con un total de 42 muertes por cada 100.000 habitantes. Y en el caso de mortalidad, según el grupo de edad, podemos evidenciar que hay una mayor infección por personas menores a 60 años. Ya como tal, para la mortalidad a nivel global, tomamos un estudio según publicado en la revista The Lancet, el cual dice que la gripe pandémica del virus pues, H1N1 provocó en realidad 15 veces más muertes de lo que se había informado, el cual pues este número puede superar aproximadamente las 500.000 personas que murieron a causa de esta enfermedad. Además, como lo dije anteriormente, pues esta revista dice que el 80% de los infectados pues son los menores de 60 años. El estudio revela también que el 59% de las muertes ocurrieron en el sureste de Asia y África, siendo pues África el mayor afectado por esto, ya que tiene una mayor tasa de mortalidad. Buenos días, mi nombre es Luisa María Gómez y les estaré exponiendo manifestaciones clínicas y los métodos de diagnóstico hechos durante este periodo. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas, podemos hallar tres síntomas predominantes. La fiebre de un 87 a un 97% de las personas que fueron diagnosticadas con H1N1 tuvieron fiebre, de un 77% a un 92% tuvieron ardor de garganta y de un 33 a un 82% presentaron tos. Hay algunos otros síntomas que fueron presentados no tan dominantes e independientemente en cada paciente pudo ser algo diferente. Unos presentaron tanto ojos rojos como ojos llorosos y otros presentaron dolor en diferentes partes del cuerpo. También se presentaron diferentes cuadros clínicos, la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos relacionados con el tracto respiratorio. Muchos pacientes presentaron rinofaringitis, faringitis, traqueobronquitis e incluso neumonías. Estos cuadros clínicos podían ir de leves a graves dependiendo del factor de riesgo de cada paciente. Ya cuando pasamos a hablar del diagnóstico, la mayoría de las instituciones acreditadas, como la Universidad Nacional de Colombia en su Departamento de Bioquímica, estableció que un primer paso para el diagnóstico podía ser por medio de los síntomas. Una persona que presentara fiebre, tos, dolor
de garganta, ardor en la garganta, podía ser un posible portante del AH1N1. Sin embargo, estos resultados no son concluyentes ni precisos y necesitan ser llevados a un laboratorio para ser examinados. Cuando hablamos de las pruebas de laboratorio, estas pruebas deben ser unas pruebas de diagnóstico rápido, ya que en este tiempo se presentó una pandemia de gran expansión y era necesario tener las pruebas inmediatamente. Para esto se tomaron muestras clínicas de una opción que se llama muestra de exudado de nariz por medio de dos métodos. El primero era un hisopado nasofaringeo, como se puede ver aquí. Se tomaba la muestra con un hisopo estéril que se insertaba en la fosa nasal del paciente hasta la faringe. Allí se tomaba la muestra y esta muestra se metía en un tubo llamado medio viral, en donde el virus es capaz de permanecer activo durante mucho tiempo. Este normalmente era transportado normalmente en unas temperaturas aproximadas de 7 a menos 77 grados centígrados. Ya cuando se habla de una muestra nasofaringea por medio de absorción, es por medio de una jeringa y una sonda pequeña. Se mete por la fosa nasal hasta la faringe y de ahí se saca la muestra de las células epiteliales de la faringe. Una vez tomadas estas muestras y transportadas al instituto relacionado con hacerla, se podían hacer dos tipos de detección rápida. La primera, la detección del ARN, ya que cada uno tiene una secuencia de ARN específico viral. Este ARN específico viral se comparaba con el ARN encontrado en las células epiteliales del paciente hechas en el cultivo. Una vez comparadas, si tenían la misma secuencia, era positivo para H1N1. Otra de las pruebas que se podía hacer era la inmunofluorescencia. Esto lo que hacía era tintar los anticuerpos de un color verde fosforescente que iban en busca de los antígenos virales, los antígenos pertenecientes al AH1N1. Si estaban presentes, lo que iban a hacer eran estos anticuerpos rodearlos y darles este color fosforescente que se puede ver aquí en la imagen. Acá hallamos la presencia del AH1N1 en este paciente. Buenos días, mi nombre es Alejandra Torres. Estudié medicina en la Universidad Nacional, como ya lo habían mencionado anteriormente. Como caso clínico, se presenta un adulto de 69 años, de sexo masculino, que viene del norte de Bogotá, específicamente del municipio de Palermo. Él ingresa al hospital con un cuadro clínico de 5 días de fiebre asociada a tos sin expectoración. Es decir, que no expulsa secreciones de las vías respiratorias como flemas o gargajos. También presentó disnea, dificultad para respirar y ahogo. No presenta antecedentes de importancia ni exposiciones al tabaco o al alcohol. También asegura no haber viajado en los meses previos. Al realizar el examen general, se registra una presión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto y, como logran ver, tirajes intercostales y supraclaviculares. Los exámenes tomados muestran leucopenia. Esto hace referencia a leucocitos bajos. La radiografía de tórax realizada reveló infiltrados de ocupación alveolar, como pueden ver acá. En las diapositivas pueden observar el contraste del caso clínico en la radiografía y una radiografía normal. Por ende, se decidió iniciar soporte ventilatorio mecánico, considerando una falla respiratoria aguda. El paciente fue trasladado a cuidados intensivos, con un cuadro de sepsis de origen pulmonar. Requirió inicio de soporte de vasopresor y hemodiálisis por persistencia de y oliguria. La azotemia prerrenal es el nivel elevado de desechos en la sangre y la oliguria es la disminución de la cantidad de orina que genera el cuerpo. Debido a los síntomas que padecía, se realizó un hisopado faríngeo con resultados positivos para influencia de H1N1.
A partir de 2 semanas se resolvió el cuadro infeccioso. Sin embargo, un grupo de médicos de la unidad de cuidados intensivos nos dimos cuenta en el paciente una mala respuesta desde el punto de vista neurológico, en estado encefalopático, sin la capacidad de obedecer órdenes sencillas, responder preguntas, pero sin compromiso importante de las funciones motoras. Se realizó un electroencefalograma que descartó totalmente epilepsia y una tomografía computarizada. Se encontraron hiperdensos a nivel córtico y subcórtico. Con lo anterior, se consideró que el cuadro del paciente estaba en relación a encefalitis hemorrágica asociada a la influenza H1N1. La recuperación del paciente fue lenta, pero fue recuperando de manera paulatina sus habilidades motoras, que son movimiento, coordinación, y sus capacidades cognitivas, que son memoria y atención. Se realizó un estudio de resonancia magnética cerebral y se destaca la ausencia de enfermedades patológicas, el cual es este. Después de 55 días, el paciente logró salir del hospital.